En esta celebración de Día Familiar, nosotros queremos deleitarnos en lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho a través de todos nosotros y también en nosotros. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros, ¿verdad? En su misericordia y gracia nos ha dado el gozo de enviar plantadores y misioneros. Crecer juntos, bautizar creyentes como vimos hoy, a discipular a otros y verlos crecer, esforzarnos en los unos a otros, de cuidarnos unos a otros. Comenzamos un ministerio en inglés y hoy vimos frutos de ese ministerio en este día. Pero apenas estamos empezando, el trabajo no ha terminado. Tenemos mucho que hacer, iglesia. Hay mucho que hacer. Yo estaba mirando unas estadísticas y hay aproximadamente en Oklahoma City 130,000 hispanos. Eso fue una que yo vi hace 2 días atrás. Vi otra ayer y decía 180, así que no sé cuál creer. Pero es mucho. Son muchos. Pero vamos con el número 130,000. Si contamos todas las iglesias bautistas que tenemos en Oklahoma City, contamos su asistencia dominical, estamos alcanzando, escuchen este número, 0.38% de la población hispana. Eso es lo que estamos alcanzando. Hay un esfuerzo que vamos a promover pronto, tanto como convención, pero como iglesia, si es que queremos alcanzar 1% en este próximo 3 años. Eso sería aproximadamente 1,300 hispanos que sean ganados para Cristo en 3 años. Ahora, eso nos suena como mucho. Y 1% uno dirá, pero eso es todo. Pero la estadística realmente nos muestra que no estamos bajando, no estamos subiendo. Así que hay mucho trabajo que hacer. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y esto significa todas manos a la obra. Pero más allá de los hispanos, están llegando las naciones a Oklahoma City. En esta ciudad solamente en los últimos 2 años han llegado más de 5 grupos étnicos. Miles, no 2 o 3, miles de grupos étnicos de diferentes países, Afganistán, en África. Países que son totalmente contrarios a lo que nosotros estamos acostumbrados. El mandato de hacer discípulos a todas las naciones es nuestra responsabilidad, no es de responsabilidad de otras iglesias. Cristo nos la ha dado a nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es la pregunta. Y yo creo que hoy en este texto vamos a ver cómo podemos hacerlo. Las naciones están llegando a nosotros y en el texto las naciones llegaron a Jerusalén. Vamos a ver la historia de Felipe y el etíope eunuco, la cual este etíope que es de África llega a Jerusalén para adorar a Dios y Felipe le habla del evangelio. Así que si tienen su Biblia allí, digan amén, vamos a dar lectura a Hechos 8, 26 en adelante y dice así en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y se fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, como cordero fue delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación?
porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, ¿hay ahí agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, danos iluminación y ayuda a aquellos que todavía no han recibido a Cristo como su único Señor y Salvador, que hoy se arrepientan y creen en Cristo. Que como el eunuco pueden ver que necesitan a Jesús y que puedan creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hágalo, Señor, que solo tu Espíritu puede iluminar esta verdad a la vida de aquellos que todavía no lo han hecho. Y por lo demás, te pido, Señor, que podemos poner en práctica lo que Felipe nos enseña aquí de cómo poder evangelizar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya vimos una persecución que llevó a los cristianos de Judea a Samaria en capítulo 8, versículo 1. Y Felipe es el instrumento que Dios usa para llevar el evangelio a Samaria. Ahora, si ustedes se acuerdan en su Biblia, Juan capítulo 4, Jesús le había hablado a los de Samaria y ahí estaba la mujer samaritana en un pozo y él le habló, ella vino a fe, le habló a otros. Así que Jesús ya había comenzado un ministerio allá. Cuando Felipe llega, continúa ese ministerio que Jesús comenzó. Y en estas dos ocasiones es interesante que ellos lo recibieron con gozo, con alegría, las buenas nuevas de Jesucristo. Y Jesús, después que Él muere, después que Él es sepultado, resucitado, 40 días después, le dice a los discípulos lo siguiente: ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Hoy vamos a ver algo muy interesante. Los confines de la tierra llegan a Judea. Pero eso no significa que debemos esperar que los confines lleguen a nosotros. Nosotros tenemos que llegar a ellos también. Pero en este caso vamos a ver algo muy interesante, que llegan a Judea. ¿Qué veremos hoy? Vamos a ver la observación de la providencia de Dios, versículos 26 al 28, la obra del Espíritu Santo, 29 al 38, y la continuación de las misiones. Primer encabezado que vamos a ver es la observación de la providencia de Dios. Comienza con un ángel que le dice a Felipe, es la segunda vez que un ángel interviene. Y habrá otros momentos que un ángel viene e interviene en la vida de los apóstoles para que ellos hagan algo. Y le da dirección, le dice, ve al camino que va entre Jerusalén y Gaza. Ahora, interesante porque ese camino es aproximadamente 50 kilómetros. Y yo me pregunto, ¿dónde? 50 kilómetros es mucho. ¿Dónde quería? Hay varios problemas que vamos a ver en un momento de ese mandato. Si se acuerdan, Felipe estaba en Samaria, que es el norte de Jerusalén. Este camino a Gaza es en el sur, en Judea. Y lo lleva al sureste de Israel, hacia ese lugar en Judea. Hay tres problemas aquí. Primero, el camino de Jerusalén a Gaza es aproximadamente, bueno, si vamos desde donde él estaba, de Samaria, era 50, pero de Jerusalén a Gaza es 30 kilómetros. ¿Dónde en el camino? Segundo problema es camino de desierto. El desierto es peligroso. Así que no solamente el ángel no le dijo dónde, pero
le hace ver que es un lugar peligroso. Hay un problema ir al desierto. Y el tercer problema es que no le dio el por qué tenía que hacer esto. Mucha información que falta, pero yo lo que quiero llamarle la atención es a esto. Note lo que hizo Felipe, versículo 27. No tenía toda la información, dice en versículo 27, primera parte. Él se levantó y se fue. ¿Escucharon eso? Muchas veces el Señor no nos va a dar dirección en toda nuestra vida. Hacer discípulos a todas las naciones, no está la dirección ahí. Pero lo que Dios quiere es obediencia. Y después nos da dirección. ¿Por qué? Porque así funciona la fe. Ustedes los nuevos, los que han sido bautizados, su vida en Cristo va a ser una vida de constante obediencia. Y va a haber poca dirección. Pero hay cosas claras que debemos de hacer. Y en eso nosotros tenemos que obedecer. Y después el Señor nos da dirección. Es muy opuesto a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que alguien nos diga, haga esto. Y después lo hacemos. Y queremos todos los detalles posibles. Sin embargo, Dios demanda de nosotros obediencia y después dirección y nos da. Y así es lo que vemos aquí. Felipe se levantó y se fue. Su obediencia fue evidente con estas palabras. No hubo ninguna hesitación de Felipe. No cuestionó, no practicó la procrastinación. Bueno, cuando deje llover, yo voy. Cuando es la temporada que no haya tanto sol, entonces voy. Déjame primero decirle algo a mi trabajo, después yo, no, nada de eso. Él se levantó, dice así mismo, se levantó y se fue. Esa es la obediencia que Dios espera de sus hijos. Amados, permítame otra vez dar la instrucción. Déjame dar el mandato. El mandato es hacer discípulos a todas las naciones. Es que vamos a ser empoderados por el Espíritu para ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta el fin del mundo. Esas son las instrucciones. Tú sabes lo que tú y yo tenemos que hacer. Igualito que hizo Felipe. ¿Qué hizo Felipe? Dale, lo pueden decir. Se levantó y se fue. Se van a levantar, ir 130,000. 0.38%. Eso no debe ser llorar. ¿Ustedes creen que Dios todavía está salvando gente? Ustedes lo experimentaron hoy. Experimentaron 5 que Dios los ha salvado. Y tú sabes algo que tenían ellos en común. Alguien les habló a ellos. ¿Sabe otra cosa que tenían en común? Que Dios en tiempo fue revelando poco a poco el evangelio a ellos. Eso significa que tenemos que sembrar, y Dios va a dar fruto en su tiempo. Lo que controlamos nosotros es el ir, es la obediencia, la cual Felipe nos muestra debemos de hacer nosotros. Ahora, algo que es interesante de este texto también es que el ángel no fue y le evangelizó al etíope. ¿Ustedes vieron eso? El ángel lo podía haber tumbado de su carruaje y decirle, cree en Jesús. Y yo estoy seguro que el etíope iba a hacerlo después de ese momento dramático. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios puede enviar ángeles, pero no lo va a hacer. ¿Tú sabes lo que va a enviar? Nosotros. Y si un ángel aparece, les sugiero que levántense y háganlo. Nosotros tenemos también aquí en este texto instrucciones claras que le dio el ángel, suficiente para que Felipe pueda obedecer. Nosotros tenemos también lugar específico. Él le dio un lugar específico, nosotros tenemos un lugar específico como iglesia, que nosotros estamos también ministrando a la comunidad. Banco de Alimentos, clínica, pescadores de hombres, para mencionar algunos que providencialmente Dios nos ha dado a nosotros oportunidades para hablar del evangelio.
Obviamente eso no es suficiente, pero es algo. Lo próximo que vemos es una ocasión para el mensaje. No solamente vemos la obediencia de Felipe, pero vemos la ocasión de él para el mensaje. Este hombre tenía todo en contra de él en los ojos de un judío helenista. Estoy hablando del etíope. El etíope tenía todo en contra de él. Número uno, era etíope. Etiopía está en el sur de Egipto, en África. Y hubo una influencia de judíos en el tiempo de Salomón, pero realmente no sabemos más allá de esa influencia. El imperio de la reina Cándace, nosotros sabemos que llegó hasta Yemen, el país que está en el sur de África, está en el centro sur de África. Y en el Antiguo Testamento, Etiopía era conocido como Cus. Y no tenía descendencia judía, a diferencia de los samaritanos. Los samaritanos tenían en ello una mezcla de judíos con asirios. Los etíopes no tenían nada de influencia de judíos. Sin embargo, vemos aquí un gentil, totalmente gentil, que fue a Jerusalén y está bajando de Jerusalén para ir a su lugar. Y el ángel le envía a Felipe a encontrarse. Bueno, no le dice quién se va a encontrar, solamente le dice, vete allá. Y él va. Y él ve a este hombre, ve esta situación. Lo interesante es que aquí el Espíritu Santo nos está mostrando lo que está sucediendo, algo está pasando aquí. Y Felipe está observando esta situación. Lo segundo que tenía el etíope era que era un eunuco. Los eunucos trabajaban para un rey o reina en algunos países fuera de Israel, porque Israel no tenía ningunos. Y ellos se encargaban de asuntos personales del rey. En Esther, si ustedes se acuerdan, hace como un año atrás, nosotros andamos por el libro de Esther y vimos que habían algunos eunucos que se encargaban de las esposas del rey Asuero. Ahora, los eunucos eran castrados para no tener hijos. Ahora, niños, si estás aquí y no saben lo que es eso, pregúntale a sus padres. Yo estoy con mucho gusto, le va a explicar eso. Y la razón que le hacían era porque querían privar sus funciones como hombre. Ahora, el problema que tenía el etíope era lo siguiente. Deuteronomio 23:1 dice que uno castrado no puede entrar a la asamblea del Señor. El eunuco vino de Jerusalén a adorar. Tercer problema que tenía es que estaba leyendo Isaías, versículo 28. La pregunta es, ¿qué hace un eunuco etíope leyendo Isaías? Y estos problemas son marcados para que veamos la solución. ¿Y cuál es la solución? El Espíritu Santo empieza a obrar. Nota en versículo 29. El Espíritu dijo a Felipe, no sé cómo, y no voy a entrar en eso, ve y júntase a ese carruaje. Él le dio unas instrucciones claras. Ahora, en el versículo 30, yo quiero que ustedes vean cómo responde Felipe. ¿Están listos? Mira cómo responde. Cuando Felipe se acercó, ¿qué? Corriendo. Cuando se le dijo que tenía que ir a cierto lugar, se levantó y se fue. ¿Se acuerdan de eso? No se olvidaron, ¿verdad? Cuando él tiene ya más dirección y está más claro de lo que debe de hacer, ¿qué hace Felipe? Corre. Corre para la situación. Él no cuestiona, él no busca excusa, él va y corre hacia allá. Amados, a veces el Espíritu Santo nos ha puesto en situaciones en nuestra vida a propósito para poder evangelizar. Yo les pregunto, ¿qué tú haces con esas situaciones? Tenía todo en contra. Felipe tenía todo en contra de él. El eunuco tenía todo en contra de él. Pero el Espíritu Santo puso esta situación, fabricó todo esto, lo creó, lo hizo con el fin de que Felipe le hablara del Evangelio.
Y hay ocasiones en nuestra vida que Dios providencialmente abre para nosotros para que podamos hablar del Evangelio. Y yo les pregunto, ¿ustedes aprovechan esa oportunidad o se van corriendo a la dirección opuesta? Ustedes corren a la situación y dicen, ya yo sé, Dios quiere que yo le hable del Evangelio, vamos encima. Ustedes van a la otra dirección. Qué bueno que Felipe no hizo lo contrario. De hecho, yo creo que su nombre iba a ser borrado en ese momento. La situación estaba preparada para Felipe. Amados, Dios prepara todo para nosotros. La mesa está servida. Tú y yo lo que tenemos que hacer es servir. No tenemos que esforzar la situación. Dios prepara la situación. ¿Me escuchan? Es evidente que el Espíritu Santo estaba preparando esta situación y el corazón del eunuco para este momento. Entonces, cuando corre Felipe, llega allí, le preguntó, él sabía, él vio, estaba observando, vio a este hombre leyendo la Biblia, leyendo Isaías. Lo escuchó y le dice, ¿entiende usted lo que lee? Wow, quiere una estrategia evangelística, pregúntele a alguien eso. De hecho, déjame darle una buena estrategia. Yo lo traté una vez y me funcionó, por si acaso. Yo le di un texto, así como está, un poco difícil. Le dije, ¿tú me puedes leer esto? Y lo leí. ¿Me puedes explicar eso? ¿Qué tú entiendes por eso? Y siempre me dicen, no sé, no entiendo. Déjame explicarte lo que tú acabas de leer. ¿Viste qué fácil es esto? Qué buena pregunta. ¿Tú entiendes esto? Esta es una buena manera de evangelizar y debemos usarlo. ¿Qué estamos haciendo? Mostrándole la Biblia. Estamos haciendo lo que Dios nos demanda hacer. Estamos ayudando a ellos a entender quién es Cristo Jesús. Él apuntó directo a Jesús. De hecho, el texto que leyó es Isaías 53, que estaba leyendo el eunuco. Y en ese texto, versículos 7 al 8, casi todo el capítulo, habla del sufrimiento de Jesucristo. Y Felipe observa esto. Algo que nosotros que necesitamos hacer, yo les hablo ahora a la iglesia, para poder hacer eso, tenemos que entender lo que es la Biblia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que familiarizarnos con las Escrituras. Hay gente que están buscando respuesta en la palabra de Dios. Hay personas que quieren saber qué dice la Biblia. Hay personas que saben que hay algo mal en su vida y buscan en la Biblia dirección. ¿Y quién les va a explicar? ¿Quién les va a explicar? Amado, tenemos que esforzarnos para conocer bien y familiarizarnos con las Escrituras. Qué bueno que Felipe entendía bien la Escritura para poder apuntarlo a él, a Jesucristo. Y al leer todo eso, al ver eso que estaba leyendo, Felipe entonces le explica. ¿Tú entiendes esto? Y él no entendió. Dijo, le ruego que me diga, dime, por favor. ¿De quién dice el profeta? ¿De él mismo o de otro? Él quería entender, le creó la duda, lo ayudó a poder como provocarlo a él a querer entender lo que el texto está diciendo. De hecho, en el original dice que él estaba luchando con leer Isaías, él estaba esforzándose de entender y no podía entender. Y Felipe lo observó, lo vio y fue allá y se lo dijo. Dios lo movió para esa oportunidad para que él le pudiera hablar. Otra vez, ustedes vieron, él no usó, ni aun el Espíritu Santo le predicó. El Espíritu Santo le podía haber dicho ahí mismo y decirle, cree en Jesús de una manera audible para que él escuchara. Y él iba a saber que era Dios que le habló. Pero eso no es el plan de Dios. Dios quiere que pecadores, salvos por su gracia, le hablen a otros pecadores para que sean salvos por la gracia de Jesucristo. Ese es el plan. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida?
hablarle a otros del Evangelio de Jesucristo. Esa es. Entonces, ¿cómo responde el etíope? Bueno, vemos que Felipe le habla a través de la Escritura, le explica y dice en el versículo 35 el Evangelio de Jesús. Él anunció el Evangelio de Jesús. Y están ellos en camino y ven agua. Yo me pregunto, ¿Felipe le habrá hablado del bautismo? ¿O él quizá lo vio cuando estaba en Jerusalén? Son cosas que yo mismo preguntándome, ¿cómo él sabía que tenía que ser bautizado? Porque yo no veo aquí que Felipe le explicó eso. Y me ha hecho preguntas que quizá hay algunos aquí hoy que están luchando con eso todavía. Quizá hay algunos que en algún momento han creído en Jesús y todavía no se han bautizado. Y yo le digo, mira el etíope, él por ni un minuto, él trató de buscar excusa para no hacerlo. De hecho, él fue que lo señaló, mira, aquí hay agua. No fue Felipe, fue el etíope. Le dijo, mira el agua, ahí hay agua. ¿Qué me impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que le impide? Tú tienes que creer en Jesucristo. Ese es el único requisito para ser bautizado. Creer en el Señor Jesucristo. Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? Eso es confiar plenamente en la persona y la obra de Jesucristo. Eso es reconocer que solo Jesús nos puede salvar. Eso es alinear mi corazón a la verdad de Jesús. Eso es poner mi alianza a Cristo. Eso es morir al yo. Eso es que yo reconozco que hay solo un Señor y un Salvador, que es Jesucristo, y a Él yo le rindo honor y gloria y me doblo ante Él para que Él sea mi Dios y mi Rey. Eso es creer en Jesús. Que no hay otro. Él es el único y a Él yo lo serviré para el resto de mi vida. No hay vuelta atrás. A Él lo voy a seguir. Él lo sabía. Tú sabes algo cuando a mí me pareció interesante. Era algo que Kevin y yo estábamos hablando cuando estábamos en Marruecos. Algo que nos llamó la atención en estando allá. Es que cuando hablábamos de Jesús y cuando ellos escuchaban que Él era el Hijo de Dios, ellos entendieron que si Él es Hijo de Dios, Él es Dios. Y yo, wow, yo no puedo llegar a esa realidad a alguna gente. Ellos entendían. Ahora, no voy a decir que ellos creían, pero sí entendían. Ellos sabían, ellos entendían las implicaciones que significa que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, siendo Hijo de Dios, es que Él es Dios. Él no es un diosito, Él no es un menos Dios, Él es Dios encarnado. Y a Él, cuando tú crees en Él, tú te rindes totalmente a Él. No hay vuelta atrás. Eso es lo que hizo el etíope. Me gusta que Felipe dijo, tienes que creer con todo tu corazón. No parte, no con un poquito, todo o nada. Es todo o nada. Vemos aquí la necesidad, el llamado a creer, el bautismo del etíope. Pero finalmente, después de esto, es bautizado este etíope. De un momento, en versículo 39, vemos la continuación de las misiones. Es como que este evento está aquí para mostrarnos cómo esto sucedió. Y después nos da a nosotros como que vuelve otra vez. Felipe estaba hablando a las masas. Después tenemos como un corte en la narrativa donde está Felipe ahora hablando uno a uno con alguien. Después ahora Felipe otra vez misionero hablando a muchos. Vemos que Felipe fue arrebatado. Ahora yo no sé cómo esto sucedió. No me pregunten porque no hay ni uno que pueda explicarlo. Y mire que yo leí un montón de comentarios y todos llegan a la misma conclusión. No sabemos. Así que vamos a dejarlo ahí. ¿Qué les parece?
Solo sabemos que el Espíritu Santo lo sacó de allí. ¿Cómo pasó? Una de miles de preguntas que yo tengo cuando, quizá ni voy a tener chance para preguntarlo, pero voy a estar tan maravillado de Cristo que quizás se me va a olvidar hacer esta pregunta. Entonces el Espíritu lo lleva para hacer otra cosa más. ¿Y cómo estaba el eunuco después de esto? Mira lo que dice el texto. Continuó su camino gozoso. Yo no sé si ustedes, algo yo pude, de muchas cosas que me encanta de bautizar a otros es esta. El gozo que ellos sienten. Hay una alegría que ellos sienten. Si ustedes son parte de eso, yo quisiera que ustedes fueron parte, ustedes lo vieron, testificaron esto, pero el estar allí, uno ve el gozo, la alegría que tienen. Yo he visto, yo no creo que en mi vida he conocido a alguien que se ha arrepentido después de hacerlo. Hay un gozo y alegría. Hay una emoción que sobrelleva todo lo que somos. Y así se fue el etíope. Gozoso, alegre. ¿Por qué? Porque entendió el pasaje que lo tenía confundido, porque hubo agua porque consiguieron agua en el desierto. No, porque sus pecados han sido perdonados por la obra y persona de Jesucristo. Porque él depositó su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque ahora puede conocer a Dios. Porque tiene vida eterna. Por eso se fue gozoso. Porque el Espíritu lo va a continuar conformando a la imagen y persona de Jesucristo. Porque fue escogido para la salvación. Qué gozo saber todas esas cosas. Nuestra fe en Cristo es lo que nos sostiene en el gozo de Jesús. Este hombre tuvo fe en Jesús, fue bautizado públicamente. Ahora uno dice, pero todo estaba Felipe y el eunuco. Ahora, acuérdense que era un carruaje, no un carrito. Un carruaje era que habían muchos servidores allí. Él trabajaba para una reina. Él no fue solo para allá. Él tenía que tener docenas de hombres y quizá mujeres que estaban allí sirviéndolo a él, ayudándolo a él. Y ante todos ellos, de manera pública, él expresó su fe en Jesucristo. Lo último que vemos aquí en versículo 40, después de esto, es como raro. Se fue gozoso, después dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Ahora, esto es interesante porque Azoto está a 35 kilómetros de Gaza, donde él estaba. ¿Y cómo llegó de un lugar a otro? Wow, estamos hablando del norte al sur, casi 50 kilómetros. Después, 35 kilómetros hacia el norte. Pero ¿qué estaba haciendo Felipe? Lo que nos debe llamar la atención. No tanto dónde él estaba, porque bueno, eso maravilla a uno. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Felipe durante ese tiempo? Bueno, dice el texto, y por donde pasaba, ¿qué hacía? Comiendo la buena comida de la costa, porque allí estaba la costa, allí hay bueno pescado, allí cocinan muy bien. Ustedes saben que los de la costa siempre cocinan mejor que cualquiera, ¿verdad? Yo soy de la costa, por eso lo digo. ¿Eso es lo que estaba haciendo? No. Eso es no lo que estaba haciendo. Él estaba anunciando el evangelio de Jesucristo. En algunas ciudades, en todas las ciudades. Amado, yo espero que ver 5 hermanos bautizarse. Él tuvo uno, nosotros vimos 5. Yo espero que esto los lleve a ustedes a un gozo tan fuerte que ustedes puedan hacer lo mismo que hizo Felipe a través de la ciudad y empezar a proclamar a Jesucristo como el único medio para la salvación de aquellos que están perdidos. Felipe se fue a predicar, anunciando el evangelio. Y de ese camino de Azoto a Cesarea son 94 kilómetros.
Eso es de aquí a Lawton. Y acuérdense, él no tenía carro como tú y yo. Él tenía los pies. Y él iba caminando por allí, en todas esas ciudades, proclamando el evangelio a todos. Todas las ciudades. Volvemos a Hechos 1:8 un momento. Hechos 1:8, escuchen esto. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo. ¿Y quién fue que le dijo a Felipe a ir hacia cerca del etíope? Espíritu Santo. Van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén. Allí estaba Felipe, en Jerusalén. Cuando llegó la persecución se fue. Y se quedaron los apóstoles en toda Judea. Tú sabes, las ciudades que van de Azoto a Cesarea son todo parte de la costa de Judea. Y no solo eso, Cesarea es la capital oficial, según los romanos, de Judea. Vemos Samaria, Felipe predicando a los samaritanos. Vemos Judea, Felipe predicando en el centro de Judea. Y hasta el fin del mundo, confines de la tierra. Y ahí llegaron, el etíope, los confines llegaron allá. Pero en 2 meses nosotros vamos a continuar. Esta va a ser la pausa por ahora en Hechos. En 2 meses vamos a continuar y va a haber otro hombre que provocó en el capítulo 7, finales, la muerte de Esteban. Y este hombre va a estar en otro camino. No la que tuvo Felipe, va a estar en otro camino. En un camino para arrestar y matar cristianos. Y ahí Jesús viene, interviene. Y lo tumba a él, lo salva, lo llama apóstol y lo envía a los confines de la tierra. Dios está haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Dios hará lo que Él dijo que iba a hacer. Y amados, si nosotros no obedecemos a Dios, Dios va a hacer a través de esta iglesia lo que Él prometió que iba a hacer. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Obediencia. Obediencia. Ahora, la historia no termina aquí. Esta es la última vez que vemos a Felipe. La última, hasta Hechos 21, versículo 8. Cuando Pablo, el que yo les dije que iba a predicar hasta la confina de la tierra, llega a casa de Felipe en Hechos 21, 8. Si quieren, busquen allí, por si acaso no me creen. Y Pablo llega a Cesarea. Ahora, ¿hasta dónde llegó Felipe según Hechos 8:40? A Cesarea. Llega allí Pablo, llega a casa de Felipe, porque estaba en Tiro, y dice el texto lo siguiente, lo voy a leer. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de ¿quién? De Felipe. ¿Y qué el Espíritu Santo lo llama a él? El evangelista, que era uno de los 7. El Espíritu Santo le da un título a él, el evangelista. Ustedes quieren ver un evangelista de verdad, miren a Felipe. Esto es ser un evangelista. Yo doy gracias a Dios por los evangelistas que tenemos en nuestra iglesia. Ellos son de gran bendición para nosotros. Y a veces yo veo ese espíritu de Felipe en ellos. Donde quiera que van, hasta los árboles si los dejan le dicen del evangelio. Y quizás hasta los bautizan si. Gloria a Dios por eso. Necesitábamos evangelistas. El Espíritu Santo le da ese título a él. Y después le dice que era uno de los 7. ¿Quién eran los 7? Bueno, los de Hechos 6:5. Donde el primero era Esteban. Ustedes se acuerdan lo que le pasó a Esteban. Él murió. Y el segundo era Felipe.
y vemos su historia aquí desarrollando. Que Dios nos use a nosotros de ser evangelistas, como nuestro querido hermano Felipe. Vemos que el corazón de Jesucristo no es solamente para un pueblo, es para las naciones. Y nosotros tenemos una gran ventaja como hispanos. Todos nos quieren. Eso es verdad, todos nos quieren. Todos nos ven y dicen, no sé si es que por nuestra manera de ser, no sé qué es de nosotros, pero Dios ha puesto una gracia sobre los hispanos. Y tenemos una gran oportunidad en estos momentos de no solamente alcanzar al pueblo hispano, alcanzar las naciones. Y si Dios nos ha dado esa gracia, yo creo que es una responsabilidad en nosotros de llevar este evangelio a todas las naciones. Este es el momento. No podemos esperar hasta después. Hay demasiada gente muriendo, yendo al infierno. Y si no hacemos nada, nada sucederá. Pero si vamos y llevamos este evangelio hasta los confines de la tierra, a nuestra Jerusalén, Oklahoma City, a nuestra Judea, Oklahoma, a Samaria, Kansas City, Chicago, entonces veremos estos hechos realidad. Felipe obedeció en toda situación que el Espíritu Santo lo colocó. No discriminó, les predicó a todos. Amados, que eso sea dicho de nosotros. Que eso se diga de IBC. Nosotros somos una iglesia que predica el Evangelio y vive el Evangelio y no discriminamos a nadie. Todos queremos que conozcan a Cristo.